Si los niños pasan a sus clases. Hoy estamos concluyendo el trimestre. Entonces, esta es la última lección en este tema que, bueno, quisimos llamarle Los Ángeles Caídos, pero como hemos visto al estudiar esta realidad de que hay diablo y que hay demonios, a nosotros nos llama a la lucha espiritual, a la verdadera guerra espiritual, la cual no se pelea en un momento, no es oración, ni menciones al diablo, ni reprensiones, es una batalla que tenemos día a día. Porque el enemigo quiere hacernos caer, hacernos tropezar y hacer que nos desviemos del camino. Esa es su función. Es mentiroso, es padre de mentiras, es engañador, es destructor. Y tenemos que pelear con eso y saber cómo. Entonces, en esta última lección vamos a ver una parte importante de la guerra espiritual. Y les recuerdo, que lo habíamos leído, que en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 29, el Señor Jesucristo confronta a sus discípulos que fueron incapaces de expulsar un demonio, diciéndoles, Marcos 9, 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza. Es decir, hay situaciones especiales, hay situaciones difíciles a las que no podremos enfrentarnos y vencer si nosotros no somos gente de ayuno y oración. Y ellos enfrentaron una situación así. No pudieron tener victoria. Entonces, hoy quisiera hacerles una pregunta que consideremos. ¿Por qué es que el tema del ayuno es como prohibido, parece, en las iglesias de hoy? ¿Por qué es que no se habla de eso casi como que dijimos, de eso no hablemos? Casi como que no se quisiera saber. ¿Por qué? Cuando Cristo dijo, como aquí, que enfrentaríamos situaciones en las cuales, si no éramos gente de ayuno y oración, no podríamos vencer. Tal vez como introducción me sirve que pensemos en lo que esta práctica llamada ayuno es para otras religiones, porque esto no es una práctica exclusiva del cristianismo. Precisamente el pasado miércoles empezó el mes que se llama Ramadán para los musulmanes. Y este mes Ramadán es el mes de ayuno. Ellos ayunarán durante 30 días seguidos desde el amanecer hasta el anochecer. Tendrán una sola comida al anochecer. Esa comida tiene un cierto nombre y ellos hacen ciertas oraciones especiales durante todo ese mes. Ellos están celebrando una cosa. O celebrando, o más bien buscando más de cerca a Dios. ¿Por qué? Por una razón. Porque ellos dicen, en este mes, Alá dio las primeras revelaciones del Corán al profeta Mahoma. Esa es la razón. Si ustedes quieren, indaguen más al respecto, pero básicamente eso es. El mes de Ramadán está basado en un agradecimiento a Dios que le dio esas revelaciones a Mahoma y en buscarle más seriamente. Por 30 días harán eso. En el catolicismo romano existe lo que se llama la cuaresma. Durante los 40 días anteriores a la Semana Santa hay un tipo de ayuno. Y ustedes y yo lo conocemos porque vivimos en un país católico. No se come carne los días viernes. Ahora, no sé si sabían ustedes que antes de 1964, antes del Concilio Vaticano II, el católico no comía carne ningún viernes del año, no solo en Cuaresma. En la Cuaresma durante toda la Cuaresma no se come carne, pero todo católico antes de esa época nunca comería carne un viernes.
¿Qué tipo de ayuno es eso? Ya eso es otro tema, porque la gente no come eso, pero se llena de otros montones de cosas y hay glotonería, etc. Pero entonces, pudiera ser que estos ayunos que son forzados, estipulados, hayan llevado a las iglesias llamadas evangélicas a reaccionar contra eso y pensar que para nosotros no hay ayuno. Estamos mal si es así, porque como vamos a leer en la Sagrada Escritura, el ayuno está en la Biblia y debemos practicarlo. Debemos practicarlo bíblicamente. Vamos a un detalle más. Tal vez ustedes vienen de diferentes contextos en los cuales también dentro del pueblo evangélico, en el pasado, ahorita no he oído recientemente de noticias así, pero en el pasado había líderes religiosos que hacían alarde de cuánto ayunaban y lo publicaban. Tal cual, resulta que ayunó no sé cuántos días y Dios le dio una revelación. En este momento me viene a la mente el que se llama apóstol, según él, Ronnie Chávez, que dice que ella ayunó 40 días, que Dios le dio revelaciones, etc. Entonces, tal vez también como reacción a todas esas formas falsas de practicar el ayuno, simplemente nos vamos al otro extremo y no tenemos nada que ver con el ayuno. Pero lo que les quiero demostrar es hoy, y va a ser solo leer y leer la Biblia. Casi no voy a tener que explicar. Aquí está en la Biblia el ayuno y cómo debe ser practicado. Jesús nuestro Señor, en Mateo 9:14, dice claramente, vamos a ver, 6:14, perdón. Vamos a ver si es ese, que a veces hago mal las citas. No, este es el mismo versículo que les había mencionado. 9:14 coincide con Marcos 9:29, que dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, bien, estaba bien la cita. Mis hermanos, oiga la pregunta. ¿Por qué ellos a Jesús, Mateo 9:14, por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? El Señor Jesucristo da una razón. La razón es que Él estaba todavía con ellos y les dice, no es tiempo por ahora de ayunos, el esposo está con la esposa. Dice, pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora sí tiene sentido entonces lo que leemos en Mateo 6:16, que dice, cuando ayunéis. No, vean que la frase no es si ayunáis. No, dice cuando ayunéis. Cuando ayunéis, lo que nos dice es, ustedes van a ayunar. Perdón. Y cuando ayunen, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto que os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, no dice si ayunas, cuando usted lo haga, porque debe hacerlo, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rechazar las ideas de que el ayuno es para hacer alarde. El ayuno es una práctica inicialmente y básicamente personal, de práctica privada entre uno y Dios. Sí. Hay otra que es corporativa, todavía no la vamos a ver, pero eso es básicamente lo que Dios nos manda. No es algo para hacer alarde ni para publicarlo, pero sí fue practicado desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver, entonces, tal vez algunas de estas no las recuerdan, solo escuchen, yo le voy a decir la cita y yo la leo, no la busquen para que simplemente pongan atención. Bueno, ustedes saben que primero tenemos el ejemplo de Moisés apartándose, dice la Sagrada Escritura en Éxodo 34:28, que él subió al monte y no comió ni bebió.
por un espacio extensísimo, 40 días, y estuvo en la presencia de Dios. Nosotros no estamos llamados a hacer eso, no digo que, pero lo que digo es, se nos relata que eso fue necesario y él se apartó de todo para ir a encontrarse con Dios. Pero sí Dios estableció en la ley del antiguo pacto un día de ayuno que se hacía el séptimo mes. Eso se encuentra en Levítico 16:29. Y les leo donde dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Esa frase, afligiréis vuestras almas, se refiere al ayuno. Levítico 16:29. Cuando David había pecado, el rey David, que ustedes recordarán, él peca. Y de sus pecados, la mujer Betsabé, que no era su esposa en el momento, tiene un bebé. Y Dios castiga a David y ese bebé, ese niñito se enferma. Y la Biblia dice, 2 Samuel 12:16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Está descrito que él hizo esto como un clamor a Dios. Muchos años más tarde, un rey de Judá llamado Josafat se vio en peligro porque tenía amenazas de guerra de ejércitos muchísimo más poderosos que él. Y dice segundo libro de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Entonces aquí ya vemos un cambio. Ahora no es voy a ayunar yo solo, hay que pregonar. Significa hay que llamar a todo el pueblo al ayuno porque estamos en una situación crítica. Y lo relaciona con humillarse. Humillarse delante de Dios incluye ayuno. Recuerdan que en el mismo libro de Crónicas, capítulo 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Esa humillación y aflicción se demuestra con el ayuno porque vean que él dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Joel 2:12-15 leo. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es decir, que esa conversión verdadera no era de labios, sino que dice, demuéstrelo con ayuno y lloro y lamento. Luego dice el versículo 15, estoy en Joel 2, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Este otra vez es corporativo, es llamar a todo el pueblo de Dios a que se humille delante de Dios porque están pasando épocas difíciles. Esdras 8:21. Esdras 8:21 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Si acaso ustedes tenían una duda en cuanto a lo que yo leí de Levítico, vean que en Esdras 8:21 dice que ese ayuno se equipara a afligirnos delante de nuestro Dios. Así que cuando en Levítico dice, y afligiréis vuestras almas, esto es de lo que se trata, del ayuno. Bueno, la situación de los que habían venido de la cautividad de Babilonia, ya habían llegado a Jerusalén, pero las cosas en Jerusalén estaban tremendamente mal. Ustedes han leído el libro de Esdras y de Nehemías, y tanto Esdras, el sacerdote y profeta, como Nehemías, el gobernador, ambos
hicieron lo mismo. Les leí aquí, publiqué ayuno junto al río. Nehemías 9:1. Nehemías 9:1 dice, el día 24 del mismo mes, Nehemías 9:1 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel, y oigan, en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esto tiene un significado, y ellos están demostrando lo que están viviendo y el deseo de sus almas con este ayuno. Ustedes conocen, y espero que hayan leído, pero si no, lean el libro de Esther. Durante esta época del rey Asuero, hubo un complot terrible para eliminar a los judíos. Y Dios había, en su providencia, hecho que Esther, una joven judía, llegara a ser esposa del rey. Y bueno, hay todo un complot que debe leerse ahí, pero cuando se anuncia lo que va a suceder, ¿verdad?, la destrucción de los judíos se dice así: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Parte entonces de la demostración de lo que estaban viviendo era entrar en ayunos. El capítulo 4 de Esther, versículo 16, cuando ella se da cuenta, dice esto a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. En Daniel 9:3 se expresa cuando Daniel está buscando a Dios y él quiere saber qué va a suceder con su pueblo. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hasta aquí, todas estas son las citas del Antiguo Testamento. Recuerden que nosotros no hacemos esa tal división de que, eso era en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos la Biblia de principio a fin y sabemos que toda ella se aplica a nosotros. Aunque sí sabemos que hay cosas del Antiguo Pacto que ya nosotros no las hacemos más porque se cumplieron en Cristo. Esa es la única razón por la que no hacemos cosas que la Biblia diga en el Antiguo Testamento. Pero nunca podemos tener la excusa de que algo esté en el Antiguo Testamento para no practicarlo. Vemos como el pueblo de Dios conocía de la práctica del ayuno y era una manera de demostrarle a Dios la aflicción del alma, la gran necesidad que tenían de Dios. Era también una muestra de arrepentimiento y era también una práctica corporativa en tiempos de gran juicio. Vamos ahora al Nuevo Testamento y leemos en Lucas 2:37 que aquella mujer llamada Ana, que estaba en el templo cuando María y José llevaron al niño Jesús para el rito de la circuncisión, ella recibe al Salvador, ¿verdad? Es algo muy hermoso como ella y Simeón ven al Salvador y Dios le revela que este es el Salvador del mundo, etc. Pero ¿cómo se describe la vida de esa mujer? Lucas 2:37 dice, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y así, esos ayunos y oraciones eran contados como su vida de piedad. Ahora, era práctica de la Iglesia Apostólica. En Hechos capítulo 13,
El versículo 2 y 3, leamos. Hechos 13, 2 y 3 dice: ministrando estos al Señor. Ministrar es servir. No piensen cuando oyen la palabra ministrar que tenga nada que ver con esas cosas que hacen ahora, que dice venga para que lo ministre y le ponen las manos encima, etc. Ministrar es servir al Señor. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, no tengo nada en contra de la práctica de imposición de manos si se sigue bíblicamente. ¿Qué era lo que se describe ahí? Un culto de ordenación. Eso es, se les encomendó la labor y ahora vienen y simbólicamente a la imposición de manos les están reconociendo que ellos están capacitados para la labor. No que estén impartiéndoles alguna gracia especial en ese momento, sino más bien habiendo orado y ayunado y visto que son los hombres que Dios ha escogido, oran, ayunan y les imponen las manos para enviarlos. Esto lo hacía la iglesia del Señor, está descrito en los Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Mis hermanos, yo siempre repito, en todas partes donde voy, que las tres cosas que se necesitan para una correcta interpretación de la Biblia son humildad, honestidad y el auxilio del Espíritu Santo. Humildad porque yo tengo que decirle al Señor: estoy dispuesto a que me corrijas, probablemente estoy haciendo las cosas mal. Esa es la humildad. Honestidad porque no podemos hacer que ciertas partes de la Biblia no las leo porque no quiero saber. La honestidad nos lleva a ir a toda la Biblia. Y auxilio del Espíritu Santo porque si no leemos la Biblia y la estudiamos en oración, interpretaremos cualquier locura como sucede a montones. Entonces nosotros mismos podemos estar cometiendo ese error y no ser honestos, y vemos que aquí dice que ayunaron, pero no es con nosotros. Es aquella iglesia nada más. Esta es la iglesia del Señor que habiendo ayunado y orado, designan ancianos que habiendo orado con ayunos los encomendan al Señor. Y la Biblia nos describe al apóstol Pablo, 2 Corintios 6:5 dice que él describe las cosas que él ha pasado, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Él no dice esto es algo particular, todo está incluido en lo que era su ministerio. Y en 2 Corintios 11:27 dice: en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Ahora, eso es lo que entonces sí nos diferencia de aquella iglesia. Aquella iglesia estaba dispuesta al sufrimiento, al sacrificio, al esfuerzo, y la iglesia de presente no quiere esforzarse en nada, y nada que cueste quiere involucrarse. Nada que implique algún sacrificio, nada que le quite la comodidad en la que vive la sociedad moderna. Por eso les digo que este tema se ignora. No hablemos de eso. O como si fuera para cierta calidad de santos que están en un especial nivel, pero nada de lo que hemos leído aquí nos indica tal cosa. Nos indica que era la práctica de los siervos del Señor de fijo y del pueblo del Señor. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, veamos. Vamos a ir a Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7. Voy a leer los primeros versículos. Vamos a ver los primeros 5 versículos. Por favor, vayan ahí para que lean conmigo y me sigan en la lectura. Yo los otros no les pedí porque eran muchos, pero vamos ahora a leer aquí. Vean. Aconteció
que en el año cuarto del rey Darío, Zacarías 7, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. ¿Qué? Necesitan de Dios. Y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, Jehová de los ejércitos, y a los profetas. Entonces la consulta es del pueblo para los sacerdotes y los profetas que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, diciendo, oigan la pregunta, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Es una pregunta que le hacen ellos. Tenemos que ayunar. Habrá que hacerlo más. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Entonces aquí es donde está el meollo del asunto. Parece que la gente, después de haber estado cautiva en Babilonia, viene y se pregunta, ¿habrá que seguir ayunando? O ya ahora se acabó, ya no estamos cautivos en Babilonia. Y yo lo percibo como que esta gente no quiere ayunar, como que hubieran deseado que les digo, no, ya no, eso era para Babilonia. Cuando estuvieron en Babilonia ya no ayunen más. Ah, qué dicha, una cosa menos que hacer en esta religión. Pero el Señor los confronta con algo más allá. Dice, ¿de verdad ustedes esa práctica que han tenido creen que es el ayuno que yo mandé? Entonces, como les decía, nosotros a veces somos reaccionarios, a veces reaccionamos incorrectamente a algo que se hace mal. Entonces, aquí Dios está confrontando a Israel y le dice, ustedes, eso que hacían ni valía porque no me era agradable, no era correcto. Y nosotros entonces podemos tomar la lección mala y decir, no tenemos que ser como Israel, que vivía con sus ayunos y todo, pero no eran sinceros, etcétera. ¿Qué estamos haciendo mal cuando razonamos así? El razonamiento correcto es, no tenemos que ayunar como Israel oró hipócritamente, tenemos que ayunar sinceramente. Esa es la respuesta. No decir no tenemos que ayunar, sino hacerlo bien. ¿Haremos abstinencia? Y entonces Dios les pregunta eso, ¿habéis ayunado para mí? Y aquí está el meollo del asunto. Vamos entonces en estos minutitos que me quedan, ver qué es ayunar. Ya vimos que es práctica del pueblo de Dios, ya vimos que Jesús mismo dice, cuando ayunéis, no lo hagáis de tal manera, pero dice y presupone que nosotros los creyentes ayunamos. Pero entonces lo que tenemos que aprender es a hacerlo bien. Ya vimos entonces nada de hipocresías, nada de hacer alarde de los demás. Obviamente que habrá ocasiones en las que otras personas se dan cuenta que usted está ayunando porque es imposible, digamos, en una casa o así, y se sabe que el papá o la mamá o el hijo, el que sea, está ayunando y se nota porque no participó de los alimentos. Pero no es algo que yo voy a estar publicando, ni diciendo, ni aparentando como hacían los fariseos para que vieran qué bueno soy yo, qué santo que soy yo. Jamás es para eso. Pero esa es la frase, la del Señor. ¿Habéis ayunado para mí? Si usted ayuna, yo le pregunto, ¿ayuna usted para Dios? ¿O ayuna para usted mismo? ¿O ayuna por alguna otra razón y no es para Dios? Entonces aquí primeramente tenemos que explicar el principio del ayuno. El ayuno es una abstinencia. Claramente vea que aquí lo dijo. Haremos abstinencia, de eso se trata, ¿verdad? Entonces el ayuno es una abstinencia. Es una abstinencia con un propósito especial de buscar a Dios. Y es una demostración de que a usted le está importando en ese momento más lo espiritual que lo material. Pero nosotros no imponemos cada cuánto, ni qué tan extenso sea el ayuno. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque la Biblia no nos dice.
Entonces, cuando la Biblia no dice, no podemos hacer una norma de algo que la Biblia no dice. Dice que ayunemos, sí. Y nos va a decir cómo. Pero no detalladamente cuánto dure su ayuno. Entonces, como el principio es abstinencia para buscar a Dios, no es un aguantar hambre, no es dieta. Es buscar a Dios. Entonces, básicamente vamos a ir al primer tipo de ayuno, que es abstención de alimentos. No desayuno. Entonces, no desayuné, pero ¿qué hice en el tiempo de ayuno? Oré, leí su palabra, hice algo de provecho espiritual porque estoy buscándole a Dios. Puede que el ayuno de algunos solo sea privarse de la primera. Nosotros tenemos típicamente 3 comidas, algunos 4, pero digamos 3. Desayuno, almuerzo y cena, digamos. Alguien puede privarse solo de la primera y ese espacio dedicarlo a buscar a Dios. Alguien pudiera no poder hacer eso, pues se priva de la segunda y ese espacio lo dedica a buscar a Dios. Y alguien pudiera privarse de la tercera, o alguien pudiera privarse de las 2 primeras, o alguien pudiera privarse de las 3 y comer hasta el día siguiente. Lo que haga es según la capacidad y la salud de cada uno. Eso es así. Pero vean el asunto, la gente prefiere que el pastor le diga qué haga y cómo lo haga y le obligue. No, es usted el que debe buscar a Dios. Usted debe comprometerse con Dios. Y usted debe analizarse a sí mismo, ver sus posibilidades y dedicar tiempo a buscar a Dios. Ahora, vuelvo a decirles, no nos extraña un poquito, aunque sea, que los musulmanes sí hagan Ramadán y ayunen a un Dios falso, porque es un Dios falso. Alá no es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene un Hijo eterno que se llama Jesucristo. Y ellos pueden hacerlo y nosotros no. Entonces, el principio de ayuno es abstinencia para buscar a Dios. Pero las abstinencias son de más cosas. Podemos hacer entonces un ayuno de otras cosas también. ¿Con cuál fin? Para buscar a Dios. Si usted deja de comer o deja de hacer algo y no es para buscar a Dios, no es ayuno. Dios le preguntará, ¿habéis ayunado para mí? Y la respuesta va a ser no, la verdad es que usted no ayunó para Dios. Usted ayunó para usted mismo, para quién sabe, hasta para sentirse santo usted, quién sabe para qué cosas, pero no para buscar a Dios. Ahora, nosotros estamos llenos de actividades de entretenimiento hoy en día. Saturada la vida de entretenimiento. En el pasado, las culturas anteriores sí tenían entretenimiento, pero una cosita comparado al trabajo era un espacio pequeño. Igual las vacaciones, igual todo. Con respecto a lo que se trabajaba, era poquito lo que se disfrutaba. Ahora es que el entretenimiento y la diversión tiene que ser todos los días de su vida. Grandes espacios dedicados a lo que llaman el esparcimiento. Bueno, pues es un momento entonces, Iglesia de Dios, en que hagamos un alto y hagamos ayuno de esas cosas vanas. Y el ayuno puede ser parcial, porque yo no estoy diciendo que esas cosas en sí mismas sean malas. Habrá su momento para ellas. Pero miren, para los que tienen celular, que hoy son la mayoría, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted, y Dios lo hace a uno pasar por estas experiencias, cuando dejó el celular en la casa de alguien y entonces tuvo que pasar, digamos, un día entero, 2 días sin celular? Cada rato anda buscando que lo hice, donde anda, porque es una dependencia de un artefacto. A veces pudiéramos decir, ¿por qué no ayuna de celular un rato? Y busque a Dios. Porque hasta eso, mire, está el celular aquí y usted se pone a orar, pero el celular está sonando. Y entonces ya no puede ni orar tranquilo, ni leer la Biblia tranquilo, porque tiene que estar volviendo a ver si hay mensajes, si alguien le mandó algo, si entró llamada. ¿Por qué no podemos dedicar
un espacio de tiempo exclusivo a Dios, que le podamos decir, Dios mío, quiero estar contigo y nada más, buscarte, pensar en ti, leer tu palabra. Habéis ayunado para mí, dice Dios. Entonces, como les digo, puede ser ayunar de celular, de Facebook, de gimnasio, que eso se ha vuelto una práctica. O sea, todo el mundo tiene que ir al gimnasio, pero está bien, pero no puede dejarlo un día, 2 por ahí, para buscar a Dios. Y igual póngale usted, porque yo no sé qué más entretenimientos ni esparcimientos han entrado a su vida y ya son parte de su vida, que no los puede quitar. Sería bueno que considere ayunar de esa manera. Ahora vamos a ver lo que dice Isaías al respecto de Isaías 58. Nos va a ayudar bastante para que veamos de qué se trata, que no es simplemente aguantar hambre. Este es el ayuno que Dios aprueba. Y vamos a ver en qué consiste. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Primero paremos ahí. Quiere decir que hay un ayuno que Dios sí escogió, pero la gente está haciendo otro. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? Esto es la descripción de los fariseos. Recuerden cómo dice Jesús. Ni siquiera se bañaban ese día, tenían que parecer como que ya se van a desmayar, pero dicen es que Él es muy santo y está en ayuno. No es eso lo que el Señor pide. Ahora dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hoy ahora les dije que nosotros tenemos que ser honestos. Esto es la Biblia. Lo que leímos es la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué no le hacemos caso? Si aquí dice que Dios escogió un ayuno que tiene que ver que usted se aparta de sus intereses y de su vida egoísta centrada en sí mismo para hacer algo por alguien. Entonces, ¿cómo es que se aplica a nosotros que nosotros vamos a ir a desatar la ligadura de impiedad, etcétera? Bueno, estuvimos viendo guerra espiritual. Casos difíciles para los cuales, si tenemos una vida de devoción al Señor, estaremos preparados, el Espíritu Santo nos capacitará, iremos a dar un buen consejo, iremos a evangelizar, iremos y veremos fruto. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, siendo más prácticos, por ejemplo, si usted trabaja y supongamos que usted no lleva comida a su trabajo, sino que usted gasta X cantidad de dinero en almuerzos. Cuando usted ayuna, eso no es, me lo guardé y me lo ahorré. Precisamente es esto. Yo no lo uso, pero alguien más lo puede usar. Entonces, ese día usted tiene con qué ayudar a otro, porque usted ayunó. Supongamos que el almuerzo le costaba 3,000, pero ese día no los gastó a los 3,000. Ahora tiene cómo ayudar a alguien con 3,000.
¿Lo ven muy alejado de lo que estoy leyendo aquí? Que partas tu pan con el hambriento. El asunto es que nosotros debemos gastar menos en alguna área de nuestra vida, y eso que ahorramos no es para nosotros, ahora es para alguien. Esto es buscar a Dios. Esto es querer a Él. Es una disposición de desprenderse, de negarse a uno mismo para pensar en otros, para pensar en los incrédulos, para ir y dedicar ese rato de oración por esa alma de alguien al que estoy pidiendo: Señor, conviértelo, tráelo a tus pies. Pero no es solo palabras, estoy demostrándole, estoy dispuesto a dejar otras cosas para rogarte: respóndeme, Señor. Para pensar en los necesitados, en los oprimidos por el diablo, porque así, eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que así es como andan. Ellos no se dan cuenta, pero están oprimidos por el diablo. Y nosotros no debemos ser como estos discípulos que en su ignorancia llegaron y creyeron que iban a poder echar al demonio fuera, pero no eran gente de ayuno y de oración, no pudieron. ¿De qué manera leemos la Biblia? Esta es la espada que Dios nos dio. Usémosla bien. Pero a veces esta espada lo que hace es ir y entrar hasta una parte de nuestra vida que no queríamos que Él tocara. Por eso las iglesias están así, por eso la vida espiritual de la gente está así. Pero si dejamos a Dios hacer su curso y la iglesia se vuelve una iglesia que ora y ayuna, veremos la gloria de Dios. Veremos. Y claro, también existe la posibilidad, según vimos, en que en ocasiones especiales es convocada la iglesia a ayunar y a orar. ¿Dónde están las iglesias que hacen esto? Entonces, lo triste es esto, que los que lo practican son gente a veces que ni conoce a Dios, como esos, los musulmanes, ayunando todo este mes a un Dios que no existe, a un Dios falso. O algunas sectas movidas porque son, en las sectas ustedes saben que todo es obligado y es por presión y todo eso. Y ahí están haciendo lo que les dicen que haga. Pero no es así. Lo que el Señor quiere es un pueblo que tenga un corazón para Dios, que disfrute buscar a Dios, orarle la Biblia, reunirse a orar, dejar cosas vanas. Eso es ayuno. Deje cosas para apartarse para Dios. Este es el principio de guerra espiritual que nos faltaba: ser gente de oración y de ayuno, si queremos vencer contra el diablo, contra el pecado, contra este mundo. Que el Señor los bendiga. Traten, por favor, pasar este tema cada uno personalmente. Vamos a tener un receso antes del culto.